Sí, entendido. Y este año pues iniciamos la temporada con el número 10 dedicado a las neutopías, es decir, a las nuevas utopías del diseño. Tenemos a 2 especialistas aquí en este tema, Ramón Faura, aquí a la izquierda. Ramón es doctor arquitecto y coordinador del área social de la Escuela Elisava, en la que imparte clases relacionadas con el diseño, la arquitectura, la teoría, la tecnología y los proyectos. Entre 2003 y 2006 fue editor jefe de la revista Cuaderns de Arquitectura y Urbanismo, que es la revista oficial del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Ha curado exposiciones como Arquitectura sin lugar, el FADFest, ha dado conferencias en Nueva York, Estocolmo, la Escuela de Paisajismo de Dresde y en la ETSAM. Y también ha publicado capítulos para libros y 3 monografías. Una sobre Luis XIV, otra sobre la máquina de Versalles y Desplazamiento y ruina. Y también ha dirigido un documental sobre turismo llamado El Estado Turístico. Aquí al otro lado tenemos a Óscar Guayabero, que nace en el Raval en 1978, eres joven. Bueno, tengo que decir a Óscar, lo conozco bastante porque fue alumno mío en la Escuela Massana y es de los poquísimos alumnos míos que se ha dedicado a la teoría, la crítica y el análisis del diseño y la arquitectura. Él combina la docencia en el área de historia del diseño y la imagen en varias escuelas de Barcelona, y ha recibido el premio Ciutat de Barcelona en 2015 en la categoría de diseño por la exposición Diseño para Vivir, 99 proyectos para el mundo real. Y es autor de libros como El diseño para el día antes y Neutopías, Nuevas Utopías y Diseño de Futuros, que es el libro del que hoy hablaremos. Sus últimas exposiciones han sido Abecedario Mariscal, Impresión Centro Mari y Visions of Catalonia, una exposición para la Bienal de Artesanía organizada por Artesanía de Cataluña. Bien, ellos van a hablar de un libro que han escrito y que trata de las utopías, de utopías sobre el diseño, pero el objetivo es animar al sector del diseño a pensar en el futuro y hacerlo de forma propositiva, porque ahora vivimos una época en que a través de la literatura y el cine se nos presentan muchas distopías, pero pocas utopías. Y hay que pensar que por lo menos en el siglo XX la utopía fue un motor, y fue el motor del movimiento moderno. Y tenemos la utopía estética de De Stijl en Holanda, la utopía social del constructivismo ruso, que si bien no se llevaron a cabo, sirvieron de inspiración para generaciones de diseñadores. También tenemos las utopías tecnológicas de los años 60, de las utopías de la conquista del espacio, pero últimamente no vemos utopías, vemos distopías y visiones muy catastrofistas del futuro de la humanidad. Pero como dicen ellos, si creemos que el futuro es un lugar por el que vale la pena trabajar, será mucho más sencillo organizarse para hacer del presente un espacio transformador de realidades. Bueno, no quiero extenderme más. Bienvenidos a todos los que nos seguís y ya os dejo con Óscar y Ramón. ¿Vale? Gracias. Buenas tardes, pues encantado de estar aquí y que nos hayáis invitado a comentar este libro que en realidad es una excusa para hablar de cosas que tanto a Ramón como a mí creo que nos llama la atención, nos mueven, nos incomodan muchas veces también, ¿no? Que es esa lectura sobre la realidad y sobre también el futuro.
El libro, primero hago un inciso, es un libro que no podréis encontrar, es una muy mala promoción, digamos, la que estamos haciendo, porque es un libro que se hizo con motivo de la Capitalidad Mundial del Diseño de Valencia el año pasado. Se hizo una pequeña edición en impresión digital y está por salir la edición comercial, pero aún no existe, ¿vale? Pero en realidad, como decía, el libro es una excusa. La idea de cómo empezó a gestarse este proyecto surge a partir de una conversación que tuve con mi hija y unas amigas suyas que estaban en casa hace algunos años. Yo estaba, de hecho, escribiendo el libro del diseño para el día antes, que es el anterior libro. Este sí que lo podéis encontrar. Y hablando con ellas, todas estaban absolutamente de acuerdo en que la única esperanza que tenía el planeta para sobrevivir era la desaparición de la raza humana, de la especie humana, ¿no? Y eran un grupo de chicas de 12 años y pensé, oh, no está mal que tengan como clarísimo que la única esperanza que tiene el planeta es que desaparezcamos como especie, ¿no? Probablemente eso no nos hubiera ocurrido a nosotros. Si a nosotros nos hubieran preguntado a nuestros 12 años cuál era el futuro del planeta, no hubiéramos dicho en ningún momento que el único futuro posible era que desapareciéramos como especie, ¿no? Entonces empecé a preguntarme un poco de dónde salía esa sensación de distopía absoluta en el futuro, ¿no? Estuve mirando hacia atrás, mirando cuándo empieza esa distopía, digamos, como normativa, es decir, que se establece casi como un tótem, y es a partir coincide con la posmodernidad, a pesar de que en los años 50 ya había aparecido algún caso, pero sobre todo de esta forma tan generalizada, es a partir de finales de los 70, cuando se establece tanto en la literatura como en el cine, como incluso en la política e incluso en la ecología, un discurso mayoritariamente negativo respecto al futuro, ¿no? Empecé a preguntarme por qué ocurría eso y encontré algunas posibles respuestas, eh, y entre ellas es un poco la idea de qué entendemos por futuro, ¿vale? Bueno, cabe decir que si si les preguntas individualmente a la gente muy joven, porque yo lo he hecho la prueba, ¿cuál crees que será su futuro personal? En ningún momento plantean el apocalipsis. Es cuando les preguntas sobre el futuro global, en la que consideran que esto se va al carajo. Entonces es muy gracioso porque hemos desconectado nuestro futuro personal del futuro común, ¿no? Es como si fueran cosas distintas, ¿no? Y eso también me sucede cuando doy clases de diseño, ¿eh? Doy algunos talleres sobre diseño de futuros y les pregunto cómo se imaginan el futuro ellos. Mira, voy a compartir un momento la pantalla, aquí. Y veis que pone, bueno, la primera pregunta que les hago siempre es eso, ¿no? ¿Cómo os imagináis vuestro futuro? Entonces les pinto un estudio de estos que molan, ¿no? Con mesa de ping-pong, sabéis que nos dedicamos al diseño y a la arquitectura para poder jugar al ping-pong, básicamente. Y les digo, ¿os imagináis un futuro así? Ahí os veis y todos me dicen que sí, ¿no? Entonces, cuando les pregunto por el futuro de la humanidad, les enseño esta imagen y me dicen que sí, que también les cuadra. Entonces les pregunto cómo cuadra esto y esto, ¿no? O sea, ¿dónde está la mesa de ping-pong en este escenario, ¿no? Y es esta desconexión entre lo personal y lo común, ¿no? Y lo colectivo, cuando hay esta gran desconexión. Y entonces, básicamente, voy a ir muy rápido porque, bueno, este es el libro en concreto y un poco la idea de por qué lo hicimos. Básicamente, la idea motor de este libro es que parto de una premisa muy naif, pero que me parece muy potente, que es que no hay futuro que antes no haya sido imaginado. Es decir, no ocurre nada en el planeta, excepto los fenómenos naturales, y aún así muchos de ellos están provocados por el hombre, pero en todo caso no ocurre nada, excepto los fenómenos naturales, que antes no haya sido imaginado. Si antes alguien no ha pensado en que podría llegar a ocurrir eso, eso no pasa. Es decir, cuando Julio Verne escribe Viaje a la Luna, era imposible ir a la Luna. Pero si nadie se hubiera imaginado ir a la Luna, no se hubiera ido a la Luna. Independientemente de si luego es una película de ficción o no, ya dentro de las conspiranoias. Pero la idea de que como humanidad hayamos ido a la Luna
parte de la base de que mucha gente antes había hecho el esfuerzo de imaginarse que eso podría pasar, ¿no? Y esa era la primera premisa del libro. Por tanto, me pensaba, si somos capaces como diseñadores de empezar a imaginar imaginarios no distópicos, podría pasar que esos imaginarios sucedieran. Lo que seguro que no pasarán esos imaginarios es si nadie se los imagina. Estoy un poco reiterativo, pero no sé si me explico demasiado. Es decir, si no somos capaces de imaginar un futuro que no sea distópico, ese futuro no va a existir. Si lo somos, no tenemos ninguna garantía de que ocurra, pero en todo caso entra dentro de lo posible, aunque no sea probable, ¿vale? Y luego, como decía antes en la presentación Isabel, la idea es que si no creemos que el futuro es un lugar donde podemos operar, no activamos el presente. A mí en realidad el futuro no me interesa, me interesa el presente. Pero para activar el presente es imprescindible pensar que el futuro no es un lugar terrible, porque si el futuro es un lugar terrible es como me quedo parado y no hago nada. ¿Para qué voy a hacer algo si lo que viene va a ser mucho peor? ¿No? Esa es un poco la idea. Y bueno, empiezo a hablar con Ramón, luego ya os compartiré alguna imagen más, pero bueno, él concretamente en el libro hace un capítulo, yo lo que hice fue intentar hacer un recorrido sobre la historia de las utopías, las primeras utopías del siglo XX que comentaba al principio Isabel, ¿no? Y el gran problema de esas utopías eran lo que yo digo que eran utopías 360, es decir, utopías 360 grados, que intentaban dibujar marcos completos, donde no se admitía ni la disidencia ni la diversidad, ¿no? Todo lo que no fuera aquella utopía que se planteaba se entendía como un error. Eh, esa, esa manera de entender las utopías en el siglo XX, que forman parte de los grandes tótems ideológicos, desde el comunismo hasta el fascismo, son en realidad, y el propio capitalismo son una utopía, generan monstruos. Generan monstruos porque son esas utopías totalizadoras que no admiten la divergencia, no admiten la disidencia, ¿no? A partir de la decepción de esas utopías es cuando aparece, entre otras cosas, la posmodernidad, pero que básicamente está muy conectado con el auge del neoliberalismo, y el neoliberalismo entiende que la distopía es una herramienta fundamental para ellos para desactivar el presente. Empiezan incluso a financiar estudios científicos que nos abocan a un futuro catastrófico para desarticular cualquier intento de activar el presente, digamos, ¿no? Lo que sí es verdad es que es necesario, para entender cómo funcionan estos mecanismos, analizar las utopías del pasado. Y en ese empeño es en el que colaboran algunos autores, que Ramón es uno de ellos, pero que hay otras personas que están también en el libro y que analizan diferentes utopías. Pues estuvimos analizando las utopías del principio de la era comunista, precisamente de la arquitectura, ¿no? Tenemos un análisis también sobre las utopías de los viajes al exterior, ¿no? Como Daniele explora esa utopía constante que aún se mantiene en algunos casos de vamos a encontrar un planeta B donde ir a hacer nuestra vida porque nuestro planeta ya nos lo hemos cargado, ¿no? Esto está muy en boga ahora con algunos popes, digamos, de las nuevas tecnologías. Y concretamente, Ramón analizaba la utopía / distopía atómica, ¿no? En ese análisis, que es demoledor, por cierto, donde él lo contará mejor, pero donde conecta muy bien la bomba atómica con los seguros de vida. Es algo que aparentemente no tiene ninguna relación, pero él encuentra un hilo argumental interesante. Es donde, en ese análisis crítico del pasado, es donde podemos encontrar herramientas para construir escenarios de futuro, ¿no? Ramón. ¿Sí? ¿Entro? No, Sí, no. tengo muchas cosas apuntadas porque has tocado muchísimos temas que me interesan, lo sabes. Sobre el tema atómico, para empezar por lo último que hablabas, yo creo que cuando antes decías que el tema utopía es una palabra complicada en realidad, antes has citado a Daniel, yo me interesaba el tema antes, mucho antes, pero me metí más de lleno o de otra manera cuando me tocó
estar en el tribunal de la tesis de Daniele, que es cuando nos hicimos amigos después. Ujú. Y recuerdo que al principio, creo que era de la tesis, contaba esta cosa que los que llevan más tiempo que yo en el tema utopías lo saben, de que si nos ponemos en plan etimológicos, ¿no? La palabra utopía, Tomás More y todo aquello, viene de una construcción con palabras griegas, donde topos, ¿no?, es lugar. Entonces había como un debate ya de entrada que para mí es bueno, me parece muy interesante, a partir de aquí, donde decía que sí, utopía venía del utopía o de utopía, ¿no? No recuerdo cuál es quién, eu, ou, pero sé que uno significa no y el otro bueno, ¿no? Por lo tanto, utopía podría ser un no lugar, una cosa que no existe, un topos que no hay, o puede ser un topos bueno. Entonces, si cogemos esta acepción, claro, es muy entusiasmadora y muy sugerente, pero entonces, si nos ceñimos a esto, podemos matizar cosas, o que lo digo con el tema atómico también. Claro, cuando que el capitalismo, por poner un ejemplo que comentabas, Oscar, que estoy de acuerdo, pero claro, cuando hablamos de capitalismo como utopía, yo creo que el capitalismo, yo creo que en realidad no es una utopía, o por desgracia no es una utopía, porque él no parte ni de buscar un espacio bueno, ni parte de buscar un lugar, ¿no? Justamente es un sistema extractivo, con lo cual todo el tema de la revolución científica del Renacimiento, Copérnico, la electricidad, el capitalismo como principal impulsor, no digo que sea el dueño ni mucho menos, no estoy haciendo una proclama antitecnológica, pero es evidente que la tecnología avanza porque el capitalismo invierte dinero y porque es una manera de dimensionar, ¿no?, de medir, de saber cómo sacar más energía al planeta. ¿No? Y en este sentido yo creo que hay un debate interesante, ¿no? Por ejemplo, el fascismo, ¿no? También podemos entender que no es una utopía por desgracia o no por desgracia, porque justamente no parte de ninguna bondad, sino que explota justamente la maldad, ¿no? O la promociona, ¿no? El miedo a lo diferente. Lo digo porque yo con las utopías tengo una relación como doble, supongo, como todos, ¿no? Porque por un lado hay muchas que me fascinan, pero por otro, claro, cuando dibujamos marcos de lo bueno, ya dibujamos también exteriores de lo prohibido, ¿no? Porque todo aquello que no se ajuste a esta bondad, ¿no? ¿no? Y ahí yo creo que hay un tema, el tema atómico, y perdona, ya acabo esta primera intervención, para mí es muy sintomático de este capitalismo, porque para mí es como la gran avanzada neoliberal, pero mucho antes del neo, porque es cuando se articula todo un tejido que sufrimos hoy. Hablabas de seguros, pero por ejemplo el tema de las universidades, la acreditación, una parte que no está en mi aportación porque la he aprendido después, siguiendo con el libro del atómico. Muchos médicos ganaron grandes puntos en grandes artículos de esos que te acreditan, que hoy nos lo exigen en la universidad para poder dar clase, acreditarte, ¿no? Según el ACU, Sistema de Acreditación Americano y tal. Una fuente para ellos de prestigio eran experimentos secretos que el proyecto Manhattan, ¿no?, en territorio norteamericano, con pacientes norteamericanos. El hospital de Rochester, por ejemplo, tenía un pabellón secreto donde a madres embarazadas un aparente cóctel vitamínico era uranio. Estuvieron así y esto se destapó en los 70. Es decir, cómo se testea, cómo se mide, cómo se monitoriza la sociedad, ¿no?, te hace ver que es un sistema, bueno, que no parte de un no lugar, sino que te impone un futuro, eso sí, totalmente. Esta idea de lo que decía antes Oscar, ¿no? De si no haces tu futuro, lo hace otro, en realidad, porque el futuro no cae, lo provoca alguien. Y la utopía, y acabo con esto ahora sí, que tiene que ver con el atómico, me molesta en tanto que siempre se presenta como futuro inevitable, muchas veces, ¿no? Últimamente sí que es verdad que hay discursos más cooperativistas que hablan de construir un futuro, pero si nos fijamos con las grandes utopías, buenas o malas, siempre se presentan, ¿no?, desde Le Corbusier, que cada uno lo juzgue como quiera, hasta Narconfin del Ginsburg, en la clave soviética, siempre es, el futuro es esto, nene. Y o te apuntas al carro o te arrolla, ¿no? Y yo estoy con Oscar en esto. O sea, lo que me interesa es el presente. Y estos futuros que te atropellan y llegan antes de tiempo, siempre son como utopías sospechosas, ¿no? Y la Ujú. atómica es una, por supuesto. Sí, bueno, es un poco lo que intentaba explicar con lo que digo utopías 360, ¿no? Es decir, que dibujan marcos completos y por Ya. tanto no admiten matices, no admiten disidencias, no admiten cambios, ¿no? Yo hablaba del capitalismo como una utopía por esa idea de que supuestamente cuando se crea riqueza, esa riqueza se reparte milagrosamente de forma más o menos equitativa
y va bajando en las capas de la sociedad. Esa es la teoría del capitalismo, ¿no? Sí, sí, sí. Para que la gente llegue a tener un estatus económico y social de una cierta bondad. Y en el caso del fascismo es porque en realidad están generando, ellos promueven la idea de un nuevo hombre para un nuevo mundo, que es la misma frase que utiliza Gropius en el manifiesto de la Bauhaus, ¿no? Lo que pasa es que unos lo hacen a partir de la negación de la diferencia, a partir de directamente arrasar y aniquilar todo aquello que no responda a su arquetipo de ese superhombre malentendido que ellos tenían, y en cambio Walter Gropius lo hace a partir del diseño. Pero tienen esa misma idea totalizadora. Las utopías de principios del siglo XX tienen a mí es una época que me encanta, me fascina. Cuando doy clases de historia, con la época que mejor me lo paso es con ese momento, sobre todo el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Me parece una época brutal, absolutamente cruda, pero al mismo tiempo muy excitante, ¿no? Y se veían las cosas con una intensidad acojonante. O sea, todo era como con una emergencia brutal. ¿Por qué? Porque habían pasado el horror de la Primera Guerra Mundial y habían visto los efectos que tenía sobre la población una guerra tan cruda como esa, ¿no? Y entonces cuando yo intento dibujar esos nuevos escenarios de futuro no distópico, es a partir de pensar en algunos mecanismos que nos pueden ayudar a activar imaginarios. Y esos imaginarios casi siempre parten de lo colectivo, que tú lo decías ahora, ¿no? Porque al final lo que te das cuenta es que, otra vez voy a compartir pantalla, un segundito, si es que, aquí. Y voy a ir a una imagen que es muy clara y que últimamente utiliza mucha gente, que es lo que le llaman el cono de futuros. Os tenéis que imaginar el presente como si fuera una linterna que proyecta un haz de luz, y ese haz de luz se va ampliando al cabo de cuando más lejos está, digamos, del origen, ¿no? Entonces, lo que se habla en esta teoría de futuros es que parece que hay un futuro. Antes de que se hiciera esta teoría, se decía que había un futuro, que era el que venía, y solo había uno, y era irremediable, digamos, ¿no? Y en cambio ahora se habla de que hay un futuro probable, efectivamente hay un futuro probable, pero hay otros futuros posibles. Hay un futuro plausible, es decir, que sabiendo lo que sabemos ahora podría llegar a ocurrir. Hay un futuro posible donde puede tener cabida cosas que incluso hoy nos parecen impensables. Eh, y eso también tiene mucho que ver con las 3 leyes del futuro de Dator, ¿no? Que ahora también os comento. Y dentro de todo este mare magnum de posibles, plausibles o probables futuros, hay un rinconcito aquí abajo en gris, que pone futuro preferible, ¿no? Ese futuro preferible es el que probablemente nos pondríamos de acuerdo la mayoría, no todos, en que sería preferible que eso ocurriera. Es decir, si ahora nos plantean entre un futuro que sea una tecnodictadura gobernada por las máquinas y las IAs, o un futuro donde los hombres tengamos donde la humanidad tenga un control sobre la tecnología, probablemente la mayoría de nosotros optaría por la segunda. Es un futuro preferible al primero, ¿no? Es decir, dentro del mare magnum del futuro, si nos planteamos que estemos esclavizados por los robots, o que nosotros sigamos utilizando la inteligencia artificial como una herramienta más para mejorar nuestra vida, pues probablemente nos pondríamos de acuerdo que es preferible lo segundo que lo primero. Es un ejemplo muy tonto, porque la tecnología nunca es neutra, y por tanto siempre lleva consigo una carga ideológica importante, y la IA tiene una carga ideológica muy bestia, pero eso ya es otro tema, digamos. Pero en todo caso, la idea de activar el presente es para intentar que los futuros preferibles se acerquen lo más posible a los futuros probables. Hoy por hoy están bastante distantes, es decir, el foco del futuro, no hagáis caso de este dibujo, pero si creemos, o sea, si creemos lo que vemos en la televisión, lo que leemos en la prensa sobre lo que viene, el futuro probable es bastante aterrador, pero no es un futuro preferible, no es un futuro que nosotros individualmente creo que estemos eligiendo. En todo caso, nuestras decisiones individuales
suelen colaborar a la creación de ese futuro probable que es poco preferible. Pero eso es otro tema. Por lo que decía al principio que solemos desconectar nuestras decisiones o nuestros estatus individuales de nuestro destino común. Bueno, es un tema un poco más complejo, ¿no? Pero sobre todo lo que me interesa es que esa manera de activar el futuro sea en base a generar nuevos imaginarios. Los imaginarios no tienen por qué ser factibles hoy, es decir, no tienen por qué ser posibles, pero el hecho de imaginarlos hace de que sean imposibles a posibles. Eso no quiere decir que sean plausibles, ni tan solo que sean probables, pero el hecho de imaginarlos, solo el hecho de imaginarlos, ya es decir, el atentado de las Torres Gemelas, poniendo un caso negativo, ocurrió porque alguien pensó, ya no logísticamente, sino alguien pensó conceptualmente que era posible estampar 2 aviones comerciales en las Torres Gemelas de Nueva York. De entrada, a mí, antes de que ocurriera, no se me había ni pasado por la cabeza que eso tuviera sentido, que fuera posible en términos no técnicos, sino conceptuales, digamos, ¿no? Entonces, la idea de ser capaces de generar esos imaginarios, esperemos que no en esa índole de cosas, sino en futuros más preferibles, es en lo que intenta incidir el libro a partir de analizar utopías pasadas y rescatar de ellas algunos elementos que nos puedan ayudar, digamos, ¿no? Y solo una cosa más, que es que comparto con vosotros, espera, ¿dónde está? Aquí, las tres leyes de Dator, que son 3 leyes que funcionan muy bien cuando intentas sintetizar lo que es la teoría de prospectiva o de estudio de futuros, ¿no? La primera ley es de perogrullo, pero vale la pena recordarla. El futuro no puede ser predecido porque no existe. Por tanto, todo aquel que nos diga esto va a ocurrir miente, porque no lo sabe. Puede decir probablemente eso es lo que va a ocurrir, pero no nos pueden decir eso es lo que va a ocurrir. De hecho, el neoliberalismo fue pionero en decir esto es lo que va a ocurrir. Margaret Thatcher era conocida como la señora No hay alternativa. Su sobrenombre son las siglas de No hay alternativa, porque ella decía esto es lo que va a pasar y no daba opción a que ocurriera nada más, digamos, ¿vale? Pero eso es falso. El futuro se construye, por tanto, no puede ser predecido. Lo que sí que puede es ser imaginado, pero no predecido. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra, ¿vale? La segunda, que es la que más me gusta, cualquier idea útil sobre los futuros debe parecer ridícula. Eso me gusta muchísimo, porque en realidad es cierto que casi todas las proyecciones de futuro que se han ido cumpliendo, en su momento parecían absolutamente ridículas, ¿no? Ya sea por cuestiones tecnológicas o por cuestiones sociales. Si nos hubieran dicho, por ejemplo, no sé, en Barcelona, hace 20 años, no sé cuánto lleva funcionando el servicio de bicicletas de alquiler, pero si hace 20 años que no existía el alquiler de bicicletas, nos hubieran dicho que podríamos coger una bicicleta en un lugar de la ciudad y dejarla en otro lugar pagando una tasa mensual, hubiéramos dicho que eso era absolutamente ridículo, porque la gente se hubiera llevado, la gente robará las bicicletas, se las llevará a su casa, la gente las pinchará, no sé qué, tal cual. Pues esa idea ridícula acabó sucediendo. Pero en realidad partía de una idea aún más ridícula, que es que los probos, en los años 60, los probos era un grupo anarquista holandés, hicieron un ejercicio que eran las bicicletas blancas, que es que cogieron bicicletas antiguas, las pintaron de blanco y las pusieron al servicio de la gente de forma gratuita. Eso duró 2 días porque el ayuntamiento las requisó. No porque la gente se las llevara, sino porque el ayuntamiento vio que ahí había un problema. ¿Por qué? Porque se ponía en duda la propiedad privada. Pero bueno, eso es otro tema. En todo caso, esa idea que podía llegar a parecer ridícula en su momento ha acabado siendo una realidad al cabo de unos años, ¿no? Y eso ocurre con mucha frecuencia. Por tanto, cuando empezamos a imaginar futuros, me gusta la idea de imaginar futuros que hoy nos puedan sonar ridículos. Y eso me relaja porque si no hay como una especie de Pepito Grillo aquí que me va diciendo, eso es una tontería, eso es ridículo, eso no va a ocurrir, la humanidad es egoísta y es catastrófica por ella misma, somos un virus, tenemos que desaparecer, ¿no? Tienes ahí siempre esa vocecilla que te lo dice.
me salva la idea de pensar, vale, si me suena ridículo, a lo mejor puede llegar a pasar, ¿no? Y la tercera, que también parece interesante, que es que nosotros damos formas a las herramientas, pero por extensión estas nos dan forma a nosotros. Eso es algo que también me parece muy interesante. Cualquier nueva tecnología conforma una realidad y al mismo tiempo nos transforma a nosotros. Yo siempre explico en clases de historia del diseño que si entendemos el diseño como actitud y no como disciplina académica, empieza en la prehistoria y con el uso, por ejemplo, de la cerámica para cocer los alimentos y que eso se ablanden, ¿no? Pues eso que cambió, es una herramienta que le dimos forma a nosotros, nos cambió a nosotros, porque nuestras mandíbulas inferiores se pudieron reducir porque la carne cocida es mucho más blanda que la carne cruda y por tanto dejamos espacio en la parte de atrás del cerebro para que nos creciera el cerebro. Así que somos más listos porque usamos cerámica, lo cual mola bastante. Bueno, esas son cosas que quería ir contando. Ahora te vuelvo a pasar la Sí, pelota. no, claro, yo sobre el tema del futuro varias cosas, ¿eh? Porque vas sacando temas y todos me interesan un montón, ¿no? Sobre el tema del futuro preferible, claro, yo creo que de la misma manera que tenemos muy claro que no hay una forma, a menos desde la izquierda lo tenemos claro, no hay una forma de establecer un presente preferible, porque eso depende de qué posición ocupa cada uno, ¿no? Es evidente que para el señor que dirige la Caixa, el presente preferible no coincide con el mío, ¿no? O el del inquilino con el del que le alquila el piso, o el que hace negocio con la gasolina, o el que tiene un hotel en Barcelona, seguramente que no coincide con el presente. Y eso también deberíamos aplicarlo al futuro, ¿no? El tema de la utopía o la distopía, el tema para mí interesante está en que a mí lo que no me gusta de las utopías ni de las distopías es que nunca plantean un escenario de conflicto futuro, que no son marxistas nunca. Las utopías no aceptan la lucha de clases y siempre dan por supuesto que lo bueno es una cosa, ¿no? Y que antes hablabas de los robots, ¿no? Me hacía gracia cuando lo explicabas porque yo pensaba en lo que decía tu hija y sus amigas y pensaba también que en el fondo, de alguna manera, me hacía pensar en eso que cuenta Braidotti cuando explica, ¿no? En el posthumanismo, la crítica de los antihumanistas de los 60 al humanismo, o cuando se habla de la palabra, no, es que esto es muy inhumano, ¿no? Y entonces ella se pregunta, bueno, ¿y lo humano que es exterminar no sé cuántos millones de indios en América Latina? Es decir, yo, mi única fe en el futuro son que los bares de Barcelona los lleven chinos, porque es la única forma de que sean bares que estén bien, y que el futuro sea de los robots, porque o sea, no hay ningún robot que haga daño si no hay un humano que lo programe para eso. Es igual que no hay ningún animal que te ataque si no es porque le amenazas las crías o porque tiene hambre. Es decir, somos unos bestias la humanidad, somos lo peores. Por lo tanto, para mí es preferible un futuro de robots, ¿no? Vi un reportaje el otro día, estoy de acuerdo con tu hija, que extinción absoluta ya de la raza humana. Había un documental que salía un hippie muy mayor que era pionero de los robots en los 50, un tío que sabía un montón, y le preguntaban, ¿los robots van a acabar con la humanidad? Hablando de utopías y cosas de estas, ¿no? Y decía, no, no les hace falta. Sencillamente dejarán que nos vamos a ver en un rincón del cuarto, ¿sabes? Y pensé, hostia, claro, es que porque esta idea de exterminar a lo humano es una idea humana, no es de los robots. O sea, el robot no vive de zanahorias, ni de patatas, ni de carne de vaca, vive de electricidad. Y cuando esto esté garantizado, la vida humana, una vida orgánica, le dará igual. Con sencillamente dejar de gestionar el riego del Blat de Moro, ¿sabes? Este riego subvencionado por otra parte, que vemos cómo se pudren los girasoles y nadie los recoge en la poda. Esto también es humano, ¿no? Es decir, que en definitiva, que que cuando hablamos de utopía o de lo preferible, el problema es que no coincidimos en lo preferible. Y yo creo que no hay futuro, en cierta parte, en temas de emergencia climática y todo esto, no porque sea derrotista, porque me estoy esforzando mucho en no serlo nunca, porque además esto de Graeber ya lo he citado antes, porque estoy como últimamente muy marcado por esta idea suya de imaginación para leer el pasado, porque solo así articularemos un futuro con posibilidades. Y estoy de acuerdo, ¿no? En la arquitectura nos han educado mucho en lo contrario en historia, ¿no? Estamos bajo la pérfida influencia de Tafuri en contra de una historia operativa, ¿no? Con lo cual, todo lo que sea pintar futuros buenos nos parece como vulgar, tontorrón y naif, ¿no? Pues sí, estoy de acuerdo, pero incluso haciendo esfuerzos, pienso que el problema que tenemos es que no hay un consenso real ahora, cuál es el preferible,
porque los que extraen petróleo, su preferencia, por increíble que nos parezca a nosotros, a los que no somos petroleros, sigue siendo sacar petróleo como sea y agotar y promocionar el coche hasta el último minuto. Es decir, este es el problema, ¿no? Y esto nos lleva a la segunda cosa que quería comentar, que también ha ido saliendo, ¿no? Que hablabas de las vanguardias. Claro, yo con el tiempo comparto la fascinación, ¿no? En contradicciones de uno, ¿eh? O sea, Le Corbusier, por un lado, me parece un ser detestable, pero por otro, como arquitecto, pues me fascinan muchas cosas, o Gropius, que es un personaje que me cae, la verdad es que muy simpático, no tanto como el Hannes Meyer, pero me cae bien, ¿no? O los Dada, por supuesto, o sea, sí, pero en el fondo yo creo que la utopía en sí es el producto estrella de la modernidad, y creo que la modernidad es destructiva. Y la moral es destructiva, en esencia, o sea, es totalitaria por defecto, aunque no es culpa ni de Copérnico, ni de Leonardo da Vinci, ni de cada uno de ellos, por supuesto, pero es una construcción totalitaria, utópica, porque justamente trata de hacernos creer lo que también comentabas tú, Oscar, antes, esta idea de que el futuro será así. Aunque hagan ver que no, ellos tienen muy claro que el futuro será de una manera, nunca está en discusión, o sea, será esto. Es un argumento que puede ser más burdo cuando está en boca de un Mussolini, de un Hitler o del de Vox, y menos burdo cuando está en boca de un Hannes Meyer, pero comparten, o Leonardo, pero comparten esta idea. ¿Y por qué? Porque todos, el de Vox no porque no, pero el resto que son inteligentes, comparten todos esta utopía o esta ingenuidad, porque en los casos que he citado son de buena fe, de que lo que dicen está pensado o articulado en términos racionales, ¿no? Y que la razón no saben que produce monstruos, como si lo sabía Goya, y por tanto creen que es un futuro objetivizado, ¿no? Que no es que a mí me guste así, es que la razón técnica nos dice que en el futuro, bla, bla, bla. Y después hemos visto, porque lo hemos visto mil veces, cómo ideas racionales fantásticas no contaron con el factor B y eso se fue al garete. Y eso ha pasado constantemente. Las autopistas sí, pero es que mira, la autopista está que tiene uno de los puntos, para el resto de puntos es un corte brutal en el territorio. O esta medicina que te cura el tal te genera lo cual, ¿no? La Bayer mismo, ¿no? Utopía farmacéutica, la heroína era para la tos, y está lleno de anuncios y los podéis encontrar en Google, de niños haciendo así y la mamá dándoles heroína para curar a 2 niños de 4 años, la Bayer. Y ahora mismo, el otro día, por cuestiones que no vienen al caso, hablando con una psiquiatra, me decía que el famoso TDA de los niños no es objetivamente ni científicamente demostrado al 100%, y no dudan los muy animales en darles química por una cosa que no está. Es decir, seguimos en la misma estupidez, ¿no? Esta cosa de confiar en la razón como si fuera una articulación de futuro inapelable, cuando la razón la podemos ir mejorando, admiración absoluta por los científicos, pero siempre hay territorios no previstos. Y esta no previsión, la razón no la contempla. La religión sí que la contempla, curiosamente, ¿no? La superstición, o la prudencia, o el saber del yayo del pueblo que no espera que caiga el agua y mirarem para on pasa, ¿no? Y yo creo que la modernidad es utópica por defecto, y que esta utopía, sea cual sea la forma que adopte, lo concreto, siempre es una imposición porque se hace en nombre del bien común de la razón, que es de lo cual yo desconfío, porque el ser humano, si a mí me interesa, es por su irracionalidad, a mí personalmente, porque creo que nos explicamos más, y evidentemente no es una ocurrencia mía, desde lo irracional que desde lo racional, siempre. Si no seríamos iguales, ¿no? Y ahí yo creo que, por lo tanto, la lucha del futuro está por una lucha de exigir también lucha de clases en el futuro. Y no lo digo tanto en tema clase social, que también, sino de aceptar que lo que el futuro preferido para mí a lo mejor no es el mismo que para ti, Oscar, y por tanto, construir ese futuro parte por construir un marco de debate, principalmente, que admita lo intangible, la contingencia, lo inesperado que tú ponías en el diagrama, esto no estaba previsto, pero de repente, ¡pam!, cambio climático y ahora todos hemos de ir con camiseta, ¿no? Bueno, es esto, ¿no? Sí, en realidad esta idea, tú lo has resumido muy bien cuando hablas de la modernidad, ¿no? Ahí el concepto propio de futuro cambia Claro. de la edad premoderna a la edad moderna, ¿no? Ahí, vuelvo a compartir un segundo, ahí la idea, en la época premoderna, que hay diferencias, ¿eh? Hay gente que la sitúa en el siglo, o sea, que se acaba en el siglo XV, y hay gente que dice que en el siglo XVIII, da igual. En todo caso, en ese periodo premoderno, el futuro no existe y la gente vive en un presente continuo que básicamente es cíclico, que está marcado por el clima y las cosechas, digamos, ¿no? Es un proceso circular donde cada año más o menos va ocurriendo lo mismo. La gente no se plantea el futuro porque el futuro dependía de Dios, básicamente.
y es el pasado el que marca el presente. Es decir, es la tradición, es la creencia, las costumbres, los prejuicios, la superstición, lo que sea, lo que te dicta lo que tienes que hacer, ¿no? En ese contexto, yo lo que decía es que el diseñador era un artesano que repetía lo que el pasado le había enseñado. Y eso es maravilloso, ¿eh? No digo que sea negativo. En realidad la artesanía para mí es el diseño más depurado que hay. La artesanía de uso, no la artesanía decorativa que me interesa menos. Pero la artesanía de uso acaba llegando a unas formas que es exactamente la fórmula del buen diseño, que es la menor inversión de energía y de esfuerzo y de material para conseguir el máximo resultado, ¿no? Cuando tú ves una tetera que ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, esa tetera no puede mejorarse. Lo único que puedes hacer es empeorarla. Y por eso se decoran, porque como no puedes mejorar la tetera, le pones florecitas encima, ¿no? Cuando pasamos a la época moderna, ya digo, que hay diferencia, hay gente que dice que a partir del siglo XV ya podríamos empezar a hablar de época moderna. El pasado deja de importar tanto e incluso hay que acabar con él. En las vanguardias históricas es muy evidente, ¿no? Los futuristas hay que quemar las bibliotecas y los museos, ¿no? La idea de romper con el pasado, ¿no? De que sea de hacer un borrón y cuenta nueva. La modernidad, en realidad, lo que pretende es eso, es romper con el pasado y vivir un presente que era frágil, pero siempre pensando en un futuro mejor. Porque de repente el futuro ya no pertenecía a Dios, sino que nos pertenecía a nosotros, ¿no? El desplazamiento de la religión del núcleo central, digamos, de la sociedad, no digo que desaparezca del todo, ni mucho menos, tiene importancia para mucha gente aún, pero ya no es el lugar donde voy a hacer las grandes preguntas, sino que el lugar donde voy a hacer las grandes preguntas quizás es la ciencia, ¿no? Por tanto, el futuro nos pertenece. Y la utopía se hace hegemónica. El problema es que esa utopía hegemónica es absolutamente totalitaria, que es lo que tú estabas diciendo antes, ¿no? No deja margen de acción, no te deja meter baza. Es eso o nada, ¿no? Claro, es que hay un... Socialismo barbarie, ¿no? Es que hay un proceso de la modernidad que el Renacimiento, yo creo que es el primer momento en que se ve claro, seguramente empezaría antes, pero en el Renacimiento hay gente que lo escribe y lo dice, y es que tiene que ver con la utopía y con esta idea de futuro que comentabas, y es decir, es una trampa es muy difícil escapar de esa trampa, y por eso estamos aún hablando de modernidad en 2023. Y es que es como si yo vengo y te digo, Óscar, tú eres antiguo y yo soy moderno. Y ante esta frase no hay posible manera de rebatirla. Es decir, si tú le dices esto a alguien, el otro solo puede hacer dos cosas. Una, decir vale, o decir no. Yo soy más moderno, pero entonces ya estás aceptando la taxonomía de modernidad buena, antigüedad mala. Es decir, es imposible escapar a esto. Y nos inventamos palabras raras como posmodernidad para esos modernos que en verdad no son modernos, pero no es que el Venturi o el Sotsas no sean anticuados, es que son más modernos que los... No, es que caen en la trampa, no pueden evitarlo, porque es una trampa maléfica. Porque cuando uno dice tú eres antiguo, yo soy moderno, en realidad lo único que está haciendo es convirtiendo, y ahí empieza para mí el debate utópico, peligroso, y en el que estamos atrapados, se llama capitalismo en realidad, porque no deja de ser obsolescencia programada en el plano teórico y estético. Cuando yo le digo a alguien, usted es antiguo, yo soy moderno, lo que estoy haciendo es calificando al presente de antiguo. Lo que estoy haciendo es reduciendo el espacio del presente. ¿Por qué? Porque, como decía Óscar antes, que es lo que le interesa a él, claro que le interesa a él y a mí, porque es el espacio del conflicto, el presente. Y entonces la mejor forma de evitar el conflicto, y esto lo hemos visto en despidos laborales, en cómo te tratan los de la Caixa cuando quieres que te atienda un ser humano, en la factura de la luz. No, es que esto no va así, es que si usted no sabe servir las tecnologías del futuro, usted está fuera, ¿no? Siempre hay esta especie de estrategia donde lo que hace es robarte el suelo que pillas que se llama presente. Esta idea de establecer, bueno, esta es la modernidad, ¿no? Este futuro agresivo que se impone, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esta idea de calificar de pasado, las raíces son renacentistas, por supuesto, ¿no? Y después otra cosa también, bueno, yo tenía un caso que yo estudié mucho por la tesis, que es el de Versalles, o sea, Luis XIV, la famosa querella renacentista de los modernos y los antiguos, cuando finalmente la ganan los modernos, porque todos tenemos la imagen, cuando estudiamos, en la época de estudiantes, cuando descubres por primera vez
Marcel Duchamp o Warhol o Le Corbusier o quien sea, modernidad como liberación, ¿no? Siempre la modernidad es lo que abre camino. Pero te das cuenta de que la idea de modernidad siempre ha sido una idea patrocinada desde el poder. Que justamente esta tradición de la que hablaba Oscar es lo que dificulta la imposición o la instalación de un poder nuevo. Cuando, o sea, bajo Luis XIV, el triunfo de la modernidad triunfa y la querella de los modernos contra los antiguos la ganan los modernos por goleada, con Perrault a la cabeza, desde la Caperucita Roja, y Perrault hace una poesía que es magnífica, que se llama El siglo de Luis el Grande, que empieza diciendo Platón, joque coñazo, en francés, que en Huyon, ahora no me acuerdo cómo faná, pero diciendo, no hay nadie que aguante una sola puta página de Platón, es un pesado, en cambio, en los tiempos de Luis XIV todo es más guay. Es decir, ¿por qué? Porque Luis XIV, en este caso concreto, y no me alargo con el caso, pero es interesante, está en lucha Luis XIV con la clase feudal, que son la aristocracia, y él quiere convertirlos en pasado. El presente real de la Francia del 17, que es cuando sale Luis XIV, es el feudalismo, y él quiere acabar con eso y se inventa una modernidad que ya no es feudal ni aristocrática, sino absolutista. Y por tanto, ustedes son los antiguos, y es imposible salir de esa trampa. No es como aquello que contaba Robert Levantos en clase, estas madres, él decía madres o padres que te dicen, nen, sigues espontáneo. Es imposible, porque si lo eres, no lo eres porque te lo han dicho, si no lo eres, porque no lo eres. La modernidad es esta paradoja insalvable, ¿no? Que cuando uno afirma soy moderno, el resto no tienen escapatoria. ¿Dónde te colocas, no? Es una utopía de la que no hay escapatoria. Y ahí está, yo creo, bueno, y por eso siempre que hablamos de utopías, acabamos, es inevitable, hablando de modernidad, de exclusión, de imposición de futuros, porque son, yo creo que es su producto estrella, ¿no? Convertirte en viejo antes de tiempo siempre. Sí, es decir, habría mucho que decir, ¿eh? Pero en parte sí. De hecho, sigo con el rango que tenía, esa idea de que en la época moderna el diseñador es un creador que rompe con el pasado para crear un futuro, ¿no? Y es esa frase que decíamos antes de Walter Gropius, de que crear un nuevo hombre para un nuevo mundo, ¿no? Eso es definitivo, digamos, en ese contexto, ¿no? Eh, pero cuando pasamos cuando esa modernidad fracasa, y fracasa muy prontamente, digamos, arrastramos una especie de decepción que nos lleva al cabo del tiempo a esa posmodernidad que podemos entender como sea. En realidad la posmodernidad no es nada, sino que es un paraguas donde se pone todo aquello que no encaja en la modernidad. Pero en ese contexto, de repente, la utopía ya no es hegemónica, lo que es hegemónica es la distopía, porque el futuro ya no nos pertenece a nosotros, sino que pertenece al capital. La sospecha de que el futuro pertenece al capital aparece a partir de los años 70. Muchos antes lo habían dicho, pero en todo caso, de forma hegemónica. Siempre estoy hablando de grandes masas poblacionales. De hecho, ahora, saltando el tiempo, yo soy la primera generación, y supongo que tú también, Ramón, de que sospecha que la vida de su hijo será peor que la suya, en términos generales, digamos. Eso no había ocurrido hasta después, o sea, desde después de la Segunda Guerra Mundial, no había ocurrido que una generación sospecha que la vida de sus hijos será más compleja, no digo peor, pero más compleja, mucho más complicada que la nuestra, ¿no? Siempre había sido lo contrario, ¿no? Siempre mis padres confiaban de que mi vida sería mejor que la suya. Y en términos generales, podríamos decir que hasta ahora más o menos ha sido así. Quizás he tenido algunas ventajas que ellos no tuvieron y muchos otros problemas que ellos no tenían, ¿no? Pero yo sospecho que la vida de mi hija será peor que la mía. Y eso no había ocurrido hasta ese momento, ¿no? Hasta este momento. Bueno, y la idea es que entonces el diseñador se convierte en un revisionista del pasado con ironía, incluso con cinismo, y donde quería ir es al momento actual. Ese momento actual que aún no tiene nombre, hay gente que le llama, porque a los que nos dedicamos a esto de estudiar la historia nos gusta mucho poner etiquetas, la transpostmodernidad, o como queráis llamarlo, en realidad no me interesa poco, digamos, el nombre que tenga, donde hay algunos que estamos intentando recuperar del pasado aquello que nos puede ayudar en el presente, es decir, que miramos hacia atrás, pero no es esa mirada irónica que tenían los posmodernos, que a veces nos convendría, porque yo reconozco que soy, digamos, me impongo una cierta ingenuidad, porque me parece que es militante esa ingenuidad. Tengo muchos argumentos para contradecirme a mí mismo y para decir, y para, como hace Ramón, tirar por tierra todo atisbo de optimismo, pero me obligo
a ser ingenuo, porque me parece que es militante hoy por hoy. Entonces, ahí es donde digo que pueden aparecer nuevos escenarios, que yo le llamo de neutopías, pero que pueden llamarse como queráis, ¿vale? Aunque la distopía sigue siendo hegemónica, ¿no? Y ahí es donde aparece lo que decía antes de la teoría de los futuros, ¿no? No hay un futuro, sino que hay varios. Así que en ese contexto es donde digo que el diseñador puede llegar a ser un mediador que se basa en la inteligencia colectiva y en el codiseño para dibujar escenarios posibles. Todo es muy naif, lo reconozco, lo sé, o sea, no, soy consciente de ello. Pero esa obligación de ser optimista es por esa raíz también naif de decir, si fuéramos capaces de imaginar futuros que no sean distópicos, quizás esos futuros tendrían una posibilidad de existir. A pesar de que estoy de acuerdo contigo en el que probablemente sería difícil ponernos de acuerdo al 100% de cuáles son los futuros preferibles. Yo creo que podríamos encontrar un marco general donde quizás la mayoría nos pudiéramos poner de acuerdo. Y ese marco Sí, sería aquello que le llamamos el bien común. sí, pues que bueno, pero de todas maneras, hablabas de ser positivo, ¿no? Y estoy de acuerdo. Yo, es muy fácil, para mí hay una solución fácil. Eh, no, con lo que decías, a mí lo que decías de tu hija me pasa con mi hijo, ¿no? Hostia, el futuro peor, tal. Es verdad cuando eres blanco occidental. Es así de sencillo. O sea, cualquier vietnamita masacrado con napalm durante 15 años, ¿no? Ahora estamos viendo lo que pasa en Palestina. Para cualquier persona de esto, el futuro no puede ser peor de lo que les está pasando, que les ha pasado. El futuro es peor para un europeo de clase media. Esto está clarísimo. Igual que el futuro era fatal para un aristócrata que llevaba 200 años matando arbitrariamente y por capricho agricultores, campesinos, violando payesas, ¿no? Para él el futuro pintaba fatal, mucho peor que para su hijo. Para su hijo era mucho peor que para él. Es decir, yo creo que también cuando hablamos de futuro hemos de también poner énfasis en el punto de vista, desde dónde lo miramos, ¿no? Yo ahora me estaba leyendo este libro que me está también haciendo volar la cabeza del barco de esclavos, que es un libro muy riguroso, muy poco sensacionalista, que sencillamente te explica de qué va el rollo. Y es que te da vergüenza. Si a mí me da vergüenza cuando me cruzo con alguien africano por la calle, es que me da vergüenza, porque no es que aquí hemos sacado la estatua del tal como si esto fuera determinante. El tal era un desgraciado, es que era el desgraciado de todos, que no pintaba nada. Es que no es que habían dos tíos que vendían negros, es que nuestros beneficios hoy se basan en eso. O sea, la millonada que se ganó secuestrando gente, 20 millones en las costas occidentales de Atlánticas de África. O sea, esto desencadenó la revolución industrial, no otra cosa, no la máquina de vapor. O sea, nuestras garantías de libertad, derechos humanos, toda esta basura, en realidad viene por esto. Y entonces, es decir, claro que para una cultura, o no sé cómo llamarnos ya, porque es que ya no tiene nombre, que se llama Europa, ¿no? Que ha estado durante siglos destrozando el planeta, claro que para mi hijo europeo pinta peor, si sigue llamándose europeo. Pero para otros, con todo lo que les hemos hecho de alguna manera, dejando de lado el tema climático, que eso sí que afecta a todos por igual, su futuro siempre será mucho mejor. Es decir, que otra vez la utopía también está muy sujeta a en qué lado estás, ¿no? De la batalla hoy. Por eso es importante plantear la utopía o el futuro más que la utopía, seguirla planteando como lucha, ¿no? Y desde que hay naciones, porque insisto, no sé, los que mueren centenares de miles cada verano en pateras, ¿no? Antes los secuestrábamos y nos los llevábamos a rastras y ahora cuando vienen los dejamos que se hundan. Que es una vergüenza, ¿no? Entonces, para esta gente, para los que logren cruzar el charco o para los que no se mueran, el futuro se va a pintar mejor que para sus padres, ¿no? Porque sus padres han visto las guerras con el coltán en el Congo, la tercera guerra congoleña, como se llame ahora. Es decir, que lo que se hunde, y en eso creo que es afortunado, y en eso que viva los robots o viva cualquier cultura que no sea de tez blanca, lo que se hunde es un modelo moderno, occidental, blanco, macho también, pero no es tan central como se piensa también, pero no es, de la ecuación no es la menos importante en realidad, es central igual, sí, pero sobre todo blanco y capitalista. Y esto es lo que se hunde y es desde aquí, yo creo que cuando piensas en tu hijo, piensas, va a ser, y estoy de acuerdo, desde un nivel personal íntimo, pienso que este pobre, la que le viene encima, ¿sabes o no? Bueno, pero insisto, quizás la forma de ser positivos es abandonar este punto de vista y pensar que en términos planetarios
hay una gran mayoría que si no se hunde el planeta por cuestiones de sostenibilidad, de radiación gamma, pues quizás hay mucha gente que accede a un bienestar que hasta ahora no solo les estaba prohibido, sino que eran esclavizados en nombre de un bienestar de cuatro que estaban justamente en Europa. Esta Europa que ahora se blinda y hace el ridículo constantemente con el tema de Israel y ahora, con el tema, bueno, cada dos por tres, porque ya no sabe, bueno, antes fuera de registro, antes del debate hablábamos del turismo, para mí es la clara muestra, ¿no? O sea, Europa solo puede ofrecer ruinas, no le queda nada más, porque no tiene ni esperanza. Porque creo que empezamos a ser conscientes de la masacre indiscriminada de medios, de recursos, de gente que llevamos haciendo desde hace 500. África ha dado al mundo la humanidad, porque venimos de África, ¿no? De Dubái, donde sea. Y Europa que ha dado nada, muertes, y para los hijos europeos sí que pinta peor, porque finalmente las cosas, espero, y ahí está mi punto positivo, se van a recolocar. Yo estoy en el bando que pringa porque explícale a alguien que viene de fuera que tú eres un blanco enrollado, ¿sabes? No, no, yo soy... Es igual, tío. Como... y ahí, ahí podemos ser positivos, fuera bromas, pensarlo no en términos europeos, sino en términos globales. Yo creo que hay gente que lleva siglos fastidiadísima y quizás una recolocación de las cosas, geopolítica, no hará un mundo mejor, pero al menos no serán siempre los mismos los que llevan el peso de la esclavitud. Y esto puede ser positivo sin ser naif, creo, como esperanza. Sí, la idea de intentar establecer pequeños puntos de inicio que puedan activar esos escenarios de futuro no distópicos, me parece muy interesante, ¿no? Es decir, partiendo de donde se parta, ¿eh? De hecho, yo en el libro hay una especie de recopilación de estrategias que intentan dibujar esos futuros no distópicos, ¿no? Y hay de todo tipo, ¿eh? Desde el ámbito conceptual al ámbito tecnológico, ¿no? Voy a hacer un pequeño repasillo a esos puntos de partida, que encontraremos otra vez grandes diferencias entre nosotros y así las podremos debatir. Yo hablaba de esos puntos de partida, bueno, pongo esta imagen porque me parece que es un dibujo de un escenario de futuro bastante interesante, que es el que se dibujaba con el Kara Sutra este de Mario Bellini en el año 72. Uno de los puntos de partida es el aceleracionismo. Gente que cree que la tecnología, como tú decías antes, tiene que ir mucho más rápido de lo que está yendo para romper directamente las estructuras productivas que tenemos en este momento, ¿no? Es decir, la única manera que dicen algunos de superar el estado actual de las cosas es romper ese estado a partir de la propia tecnología. Lo cual tiene una trampa en sí misma porque esa tecnología necesita de una serie de recursos naturales que no tenemos, porque en realidad las tierras raras se llaman raras por algo y es porque hay pocas. Y la mayoría de tecnología ahora se basa en tierras raras, a pesar de que pueden aparecer esos acontecimientos, eventos inesperados que decíamos antes, puede llegar a aparecer una tecnología que no tenga que utilizar ese tipo de materia prima y que por tanto pueda surgir, ¿no? Otro punto de entrada sería justo lo contrario, ¿no? Es decir, pasamos de... Siempre es verdad que es muy eurocéntrico, estos puntos de partida. Tiene razón que eso, extrapolándolo a culturas y a economías emergentes, probablemente no tenga tanto sentido, ¿no? El tema del decrecimiento como una corriente de pensamiento que aparentemente está a las antípodas del diseño, porque nosotros nos dedicamos a hacer cosas, ¿no? Pero cada vez más creo que tiene sentido hablar de decrecimiento desde el punto de vista del diseño y de la arquitectura, ¿no? El dejar de hacer como una forma de proyectar me parece interesante como punto. Hay todo el tema de la ontología, es un tema acuñado por Derrida, pero que rescata a Mark Fisher, el conocido K-Punk, ya tristemente desaparecido, donde emplea este término de ontología para describir el arte preocupado por la disyuntiva temporal y definido como una nostalgia por los futuros perdidos. Es decir, es un rescate de futuros que no ocurrieron, ¿no? Sabéis que la nostalgia es esa mirada al pasado de un pasado que nunca ha existido. Eso siempre ha sido así. Pues él habla de esta ontología como esa nostalgia de futuros que no han podido llegar a existir, ¿no? Y hay gente que está utilizando ese tipo de puntos de partida para empezar a proyectar hacia adelante, ¿no?
siempre desde el punto de vista del diseño, estamos hablando, donde me gustaba mucho este eslogan que lo utilizó el ICOT. Sabéis que antes había Ecograda y ICSID, ahora hay el ICOT que los reúne a todos, es esa entidad de entidades, digamos, del diseño, y cada año hacen el Design Day, el día 27 de abril, que por cierto es mi cumpleaños, yo estaba predestinado. Y el lema del 2022 me encantó, que era suspendidos en transición. Me parece que es un lema fantástico porque salíamos de la pandemia de la COVID, sabemos que el modelo que tenemos no funciona, que nos llevó hasta donde estábamos, pero estábamos como una especie de suspenso donde no sabíamos qué iba a ocurrir. Lo que ha ocurrido es que las economías han vuelto al modelo que teníamos hasta ese momento y con más voracidad quizás de la que tenían antes. Es decir, que es como si no hubiéramos aprendido nada, ¿no? Pero es cierto que tenía interés ese situarse en un lugar incómodo, que es una situación poco clara, ¿no? Donde no sabes muy bien qué tienes que hacer, pero que puedes hacerte preguntas como qué diseños importarán en el futuro cercano o lejano, o qué voces de diseñadores deben aparecer, etcétera, etcétera, ¿no? En todo ese contexto existe esa disciplina que le llaman el diseño especulativo, que hay una serie de diseñadores que están trabajando en eso, desde los Dan Rabi hace muchos años, a cosas más cercanas como los Superflux, que elaboran esos dibujos de escenarios de futuro que no son naifs, ¿no? En este caso, por ejemplo, este proyecto que se ve aquí a la izquierda, a la derecha, es un proyecto de casa donde a partir de la escasez alimentaria, las casas se convierten en una especie de pequeñas granjas donde a partir de tecnología generas tus propias verduras, pero no el huertito, digamos, este mono, sino algo mucho más crudo, una economía de supervivencia donde incluso hay recetarios de cómo cocinar a las mascotas, digamos, es decir, cosas bastante más bestias. Y luego, lo que decía yo antes, que es la idea de intentar dibujar futuros que no sean 360, es decir, que no sean futuros donde todo está decidido y donde no hay nada por hacer, sino simplemente aceptar ese futuro, que es lo que hablábamos de la modernidad. Donde pues, se puede acceder a él desde la complejidad, incluso desde la disidencia, ¿no? Eso me parecía interesante. La otra sería operar desde la fragilidad. A partir de la lectura de este libro, que os recomiendo, por cierto, que se llama La seta del fin del mundo, es una antropóloga que se pasea por el mundo buscando a la gente que recopila el matsusake, que es la seta más cara del mundo. En Japón es una seta absolutamente buscada por su exquisitez y en el resto del mundo nadie sabe de su existencia, pero crece. Y crece además a partir de los bosques que han sido abandonados, bosques de recuperación de terrenos agrarios e incluso de terrenos industriales que se quedan abandonados y que vuelve a crecer una vegetación así como chunga, como poco glamurosa, y en esos pinos de baja calidad, digamos, que aparecen en esos bosques de recuperación, es donde salen estas setas, y hay toda una serie de personas en economías muy precarias en todo el planeta que van recopilando estas setas para enviarlas al Japón y venderlas allí a 2.000 euros el kilo, digamos, ¿no? O 3.000 euros el kilo, una barbaridad. Y en ese contexto me gustaba mucho la idea de esta antropóloga de partir de que entendemos que la fragilidad es como un error del sistema, cuando en realidad el sistema es frágil de por sí, digamos, ¿no? Entonces ella, por eso el libro se llama Sobre la posibilidad de una vida en las ruinas capitalistas, ¿no? Y dice que hay que partir de esa propia fragilidad para generar escenarios de futuro, ¿no? Incluso de la precariedad. Y una idea también de puntos de partida, todos son puntos de partida, no son puntos finales, sino puntos de inicio. En la idea de ellos universales, Piketty propone, no sé si conoces esto, Ramón, No. Piketty es un economista que propone una herencia universal donde en Europa, en España, sería una especie de 120.000 euros que recibirías cuando hicieras creo que eran 22 años o algo así, ¿no? Es decir, que todo el mundo recibiría, 25, perdón, a los 25 años todo el mundo recibiría 120.000 euros para empezar su vida de adulto, digamos, ¿vale? No me interesa tanto si eso es factible o no,
sino me interesa esa idea de qué pasaría si, ¿no? En ese contexto de qué pasaría si, me parece muy sugerente partir de esas bases, con el diseño especulativo se hace, ¿no? De qué ocurriría si algo, ¿vale? Y no poner en duda que eso puede ocurrir o no, sino partir de ese contexto para generar escenarios, a ver qué ocurre. ¿Qué pasaría si la gente recibiera esa cantidad de dinero a los 25 años? ¿Cómo se conformaría la economía? ¿Cómo serían las casas? ¿Cómo sería el sistema productivo? Eso me sugieren cosas y me parece que es interesante explorarlas, ¿no? Y pongo como ejemplo cuando se puso aquel famoso proyecto de arquitectos de decirles si eran capaces de generar una casa con el dinero que les daban a los soldados cuando volvían de la Segunda Guerra Mundial, como cuando se licenciaban, digamos, ¿no? Les daban un dinero y era, ¿seríais capaces de generar una casa familiar con este dinero? Y a partir de ahí hay los Case of Study, ¿no? Las casas estas, del estudio de las casas, donde está la de los Sims, está la de Buckminster Fuller, hay algunas, ¿no? Que surgen en ese contexto. Entonces, esa idea de qué pasaría si hace nacer nuevas tipologías, en este caso de vivienda, sin poner en duda el sistema, evidentemente, eso no, en Estados Unidos no se pone en duda. Luego temas como la servitización, la idea de, en lugar de vender cosas, vender servicios. Pongo como ejemplo la Rolls-Royce. La Rolls-Royce ya no vende motores de avión, ellos venden horas de vuelo. Por tanto, la Rolls-Royce le vende a las compañías aéreas tantas horas de vuelo para sus aviones, ¿no? El mantenimiento lo hace la Rolls-Royce y ahora son los modelos, los motores que menos se estropean porque los cuidan muchísimo porque son ellos mismos los que tienen la obligación de cuidarlos para ofrecer las horas de vuelo que han prometido en el contrato, ¿no? Entonces me preguntaba qué pasaría si con otras cosas no ocurría lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si en lugar de comprar un calentador de agua, tú compraras X litros de agua caliente, ¿no? Y la empresa que te vende el calentador tuviera que ocuparse de la energía que es necesaria para generar ese agua caliente y del mantenimiento de ese calentador, ¿no? Pues probablemente serían calentadores mucho más efectivos y mucho más económicos en términos energéticos, porque como lo tendrían que pagar ellos, eso cambiaría, ¿no? Ese tipo de puntos de partida me parecían como sugerentes para dibujar esos futuros. Ya voy acabando, no me enrollo más. El tema de la gamificación también era un tema que creo que puede ser interesante. Cómo jugar con el juego, nunca mejor dicho. Buckminster Fuller tenía el Wall Game este famoso, donde hacía que sus estudiantes jugaran de una forma casi como demiúrgica, digamos, a generar mundos mejores, digamos, ¿no? Esa idea del juego puede ser interesante y en realidad los juegos, o los videojuegos en este caso, también pueden ser un punto de partida interesante. La protopía, que es la idea de que el mañana sea mejor, pero no mucho mejor, solo un poquito mejor, y eso tiene que ver con el tema de la innovación. Todos creemos que la innovación, la única innovación posible es la disruptiva, cuando en realidad las innovaciones más interesantes suelen ser las incrementales o evolutivas. Eso está en términos de marketing, bueno, no me enrollaré por aquí. Me gusta mucho la idea del transhumanismo visto por Donna Haraway, en ese manifiesto Cyborg del año 60 y algo, donde pone en duda los propios roles de género a partir de nuestra condición de cyborg. Sabéis que hay esa tendencia a decir que el hombre en sí mismo es un cyborg porque se ha acercado tanto a sus propias prótesis que ya las ha incorporado de una forma radical. No solo las gafas que llevamos, sino el propio lenguaje, las casas, la ropa, todo lo que tenemos son prótesis a nuestro alrededor. Hay un libro maravilloso que se llama La melancolía del cyborg, de Tomás Broncano, es un filósofo de Madrid, que habla de eso, de que sentimos la nostalgia de ser seres naturales, porque sabemos que no lo somos, sabemos que somos cyborg, pero lo somos desde la prehistoria, desde que empezamos a utilizar herramientas para entendernos, ¿no? Y eso tiene que ver con todas las teorías feministas y queer de futuros, que creo que pueden dibujar escenarios curiosos, sin más no. Si más no, es un catalanismo, ¿no? Bueno, esto es un proyecto de transhumanismo del cyborg, no os lo contaré porque es muy largo. La idea de multiescalar, de lo más pequeño a lo más grande, creo que podemos operar en muchas escalas y eso puede generar, nos puede quitar lo que ahora le llaman la ecoansiedad, ¿no? Si te enfrentas directamente al cambio climático, te tiras por el balcón. Si te enfrentas a un problema mucho más pequeño, te quitas la ecoansiedad y encima están activando según qué resortes a tu alrededor que quizás pueden llegar a producir algo.
no tienes ninguna garantía, pero quizás pueden llegar a producir alguna cosa, ¿no? Y por último, yo decía que los futuros tienen que ser muy sexys. Tenemos que ser capaces de dibujar futuros sexys, porque las distopías son absolutamente fascinantes. Las series de televisión que vemos que nos gustan más son distópicas, porque nos atrapan, porque son absolutamente adictivas. Y en cambio, los futuros utópicos son tremendamente aburridos, porque no nos los creemos. Entonces, en esa idea de no creérnoslo, podríamos llegar a imaginar esos futuros que no sean distópicos, pero que sean sexys, que molen. Yo pongo un poco el ejemplo de lo de correr con el coche, ¿no? Y siempre desde una perspectiva europeísta, ¿eh? Correr con el coche antes molaba. Ir a toda castaña con el coche molaba. Decir que habías llegado a casa conduciendo muy rápido y además bebido, eso era cool, digamos, ¿no? Ahora ha dejado de serlo. Al menos en Europa, aquí. En otros lugares no lo sé. Pero aquí ha dejado de ser cool. Eso no quiere decir que no haya gente que lo haga. Lo sigue haciendo, la juventud sigue buscando los límites, bla, bla, bla. ¿Vale? Pero socialmente ha dejado de ser cool. Entonces, esa idea de transformar lo que no lo es en serlo, es decir, ¿cómo podemos hacer sexy un escenario de unas comunidades veganas sostenibles, digamos, ¿no? Ecofeministas, delante de la fascinación de Blade Runner, ¿no? Entonces, ¿cómo competir con esos escenarios tan sexys que es la distopía? Era uno de los puntos de partida. Y con esto acabo, ¿eh? Bueno, va, Ramón, échame No, la estaba caballería pensando que también por has tocado encima. temas que me interesan. El 360 para mí es central. Eh, Me interesa. El de la servitización estaba dudando porque, claro, es como ya aceptar la obsolescencia programada, ya sí, ¿sabes? Era en plan, han ganado la partida y como los de Canon me van a poner un chip para que se joda la impresora en 2 años, ya compro impresiones y ya renuncio a derechos sobre... No, pero fuera bromas, hay un tema también que tiene que ver con todo esto que decías, sobre el tema de la propiedad, ¿no? Que no es un tema central, en lo que contabas, pero ha salido en varios sitios, entre esto de las Rolls con los motores, el 360... Y quizás el tema de la cura, que sí es una palabra un poco gastada últimamente porque se ha abusado mucho de ella, quizás, pero que sí que es cierto que otro problema que tenemos los europeos es que somos de las pocas tradiciones planetarias que poseer algo incluye el derecho a maltratarlos. Incluso los esclavos del Amazonas, el que los secuestre y los convierte en esclavos, enemigos de la tribu de al lado, está obligado a darles de comer y a convertirlos en humanos, es decir, en alguien de su tribu. No hay ninguna cultura menos la nuestra, y dice gente que sabe mucho más que yo, que viene del derecho romano, que el poseer da derecho a destrozar, ¿no? La cura, ¿no? Que es verdad que desde el diseño es poco sexy, porque ¿qué haremos, no? Si hacemos objetos que no perecen, lo que te antes de la tetera, ¿no? Solo ponerle flores, ¿no? Pero yo creo que la inacción, no sé si ha salido esta versión, pero yo con esto cada día soy más pascaliano, ¿no? A lo mejor es no salir del cuarto, no hacer nada, ¿sabes? Y ya está, dejarlo. Lo digo porque otro problema de la utopía, y ahora sí que recupero el hilo principal de la conversa, es, es absurdo pensar que el futuro es peor. Esto que hace la gente ahora con el trap, ¿no? Los de mi generación, el trap es una mierda, en cambio, mira los Clash, esta cosa de antes sí era música. Yo me niego a hacer esto. Por supuesto que me gustan más los Clash que el Bad Bunny. Por supuesto, porque son más de mi pandilla. Pero esto nunca me hará de decir, ¿no? Que lo de ahora es peor. Pero de la misma manera, tampoco diré que es mejor. Es decir, yo creo que no hay necesidad de pensar en entornos mejores, ni entornos peores, ni de pensar ni pensar el transcurso temporal en términos de mejoras. De solucionar problemas concretos, sí. Yo no creo que seamos mejores que un romano del siglo I, ni que seamos mejores de un señor de la Baja Edad Media. Creo que no. Sencillamente hemos ganado unas cosas y hemos perdido otras. Y lo mismo si hablamos en términos interculturales. Lo que sí creo que vale la pena es plantear futuros donde se nos hagan cosas muy concretas. No tanto lo que decías tú, lo de la escala, ¿no? De no te plantees, no plantear problemas, solucionar a lo grande, porque te querías probar con efectivamente, pues no plantear el futuro en términos de, no hay un cómputo global. No es que el barroco sea peor que el tal, no es que, no sé,
yo hay cosas de mis abuelos que me gustan muchas más que las mías y seguramente hay otras mías, ¿no? Hay cosas de mi juventud que las prefiero a las que vivirá mi hijo, pero hay otras, por ejemplo, el tema racial, yo admiro a la generación de mi hijo. Nosotros llevamos el racismo inoculado en la vena, o sea, aunque no queramos, lo llevamos dentro. Mi hijo no, no, o sea, y no porque tenga el padre que tiene, sino porque la realidad que se ha tomado es otra. Es decir, que yo creo que en términos generales es mejor no plantearse mejor peor porque ganamos cosas, perdemos otras, es el juego del paso del tiempo, pero sí plantear la lucha por problemas concretos, ¿no? Japón, ¿no? Que es un tema que a mí me fascina, como Oscar sabe, por el tema atómico. Hostia, pues qué triste, no está acabando el libro este verano, ver que finalmente Fukushima tira la radioactividad al mar y que os den, ¿no? Hostia, esto es un problema concreto, ¿no? Estos litros que van a caer allí y al mismo tiempo también es un problema concreto, como se dice, desde un lugar, en mi caso europeo, donde has estado años financiando la reactividad que los ha machacado a ellos. Es decir, cosas muy puntuales, ¿no? Y después desde el diseño y la arquitectura, que coincidimos en muchas cosas, pero en otras yo soy prudente porque no siempre es lo mismo, pero la necesidad de saber parar, ¿no? Que el capitalismo también, el profesionalismo más que el capitalismo también. Claro, cuando tú estás obligado, ¿no? Yo no hago de arquitecto, y no porque no me guste, ni porque no sepa hacerlo, porque me encantaría, pero es que me obligaba a hacerlo todo el día. O sea, hacer arquitectura me obligaba para hacer un proyecto que te salga a cuenta, profesionalizarte, y si te va bien, porque no es fácil, ¿no? Que si el seguro de las EMAs, que son 10 años desde la primera obra, que sí, es decir, finalmente te has de convertir en un profesional. ¿Y qué pasa? Que eso pones en marcha una maquinaria, y esto pasa en muchas profesiones, que te obliga a buscar curro todo el rato. Es decir, a generar proyectos que quizás no hacía falta que se hagan. Si tú puedes alternar tu actividad de diseñador o de arquitecto o de lo que sea con otras cosas, pues harás la tarea cuando sea necesario hacerla, cuando no. Pero esta cosa del diseño de cómo me invento, cómo genero una necesidad para colocarme unas horas de curro, ¿no? Esto es un problema bestia, ¿no? Y que no se puede obviar porque yo entiendo que cualquier persona que se dedica a hacer algo necesita ese algo para subsistir, ¿no? Pero nos hemos metido en un sistema que por los impuestos, por las normativas, por el sistema productivo, básicamente te obliga a Le Corbusier, por poner un ejemplo nefasto, dedicaba medio día a pintar, con lo cual si no había una casa pintaba un cuadro, yo qué sé, pues no está mal. Quizás nos habríamos ahorrado 4 proyectos chungos, ¿no? Otros en cambio con RAID no paraban. No sé, qué decir que esta obligación que tenemos de producir, yo creo que el diseñador ahí también ha de hacer una reflexión, decir, y si pensamos, vale, diseñar, pero no sé, yo no sé la solución, pero diseñar, no sé, maneras de no hacer nada o diseñar maneras de cuidar lo que ya está hecho, que no es tan evidente a veces, ¿no? No sé. El problema es que todos estamos metidos en el rollo, porque yo hablo de diseñadores, pero vale para otras cosas, ¿eh? Las farmacéuticas, la enseñanza, nos inventamos carreras absurdas porque hemos de colocar titulados en alguna parte. O sea, constantemente estamos generando necesidades básicamente para que la bici no pare. Y deberíamos decir moto, ¿eh? Para ser más ecos, pero es decir, es un sistema que si se para se cae y eso, claro, para el planeta es un problema heavy. No podemos ser, o nos morimos de inanición porque no tenemos sueldo, o machacamos al planeta. Este es el otro dilema, la distopía presente, ¿no? Que hemos de pensar. Bueno, Sí, llevamos una Isabel. hora y cuarto Anda. dialogando acaloradamente. Yo creo que ahora tendríamos que dejar un poco de participar a los asistentes, ¿no? Porque han salido ideas muy interesantes, muy sugerentes, y a las que luego volveré, pero tampoco quiero monopolizar el debate. Bueno, veo que hay gente aquí que conocemos. Yo creo que vosotros mismos, bueno, si queréis generar un debate con el público, porque el público está aquí esperando para poder participar. Pues sí, Encantados. sí. Y tanto. De hecho, antes había una pregunta de una tal Cristina Amalia que ha tenido que salir del Sí. chat, que decía, ¿coincides que el diseño en diversidad enlazadas en equipos de personas interconectadas puede producir la activación del pensamiento hacia el futuro para mejorarlo? Y si ello depende de un presente en el cual lo disruptivo no sea utópico, sino constructivista. Bueno, la pregunta daría para otra hora y media directamente. Pero probablemente lo que estaría de acuerdo es en el tema del
de activar la inteligencia colectiva. Últimamente en los procesos en los que he visto que, a pesar de toda la dificultad que conlleva, y de que los procesos colectivos siempre son más lentos, más farragosos muchas veces, ¿no? Más complejos, donde hay que bajar la velocidad, por ejemplo, ¿no? Para que sean inclusivos. Me parece que son en aquellos en los que me he sentido más cómodo, porque el ego del creador desaparece y aparece la inteligencia colectiva que creo que puede ser interesante, ¿no? Si que acaso los que queréis participar, activar la cámara para que os veamos la cara, Sí. ¿no? Porque si Óscar, no esto que dices... Ah, bueno, claro, si hay alguien que quiera hablar, me espero. Mira, Roger, Mira que Darín por aquí. Roger, activa el micrófono, si quieres. No, no tinc res a dir. Ah, no. Ah, va. Yo, bueno, he salido ideas muy sugerentes. Me ha hecho mucha gracia el concepto aquel de que cualquier idea sobre el futuro debe parecer ridícula. En el año 99, con motivo de la Primavera del Diseño, organizamos un ciclo de cine de ciencia ficción, de películas que habían tenido un impacto especial en el campo del diseño. El ciclo de películas lo organizaba un grupo de aficionados al cine de ciencia ficción que había en la UPC, no sé si todavía está este grupo. Y al final llegamos a la conclusión de que cualquier película de ciencia ficción, al cabo de los años, parece ridícula. Pero ¿por qué parece ridícula? Porque el cine de ciencia ficción, más que expresar una utopía, lo que expresa son los miedos que los humanos tenemos hacia la tecnología, ¿no? Por ejemplo, claro, cuando empezaron a aparecer los ordenadores, pues era el miedo al ordenador, ¿no? Ahora pronto será el miedo a la inteligencia artificial, hace 30, 40 años era el miedo a los alienígenas que venían de otros planetas. Y esto tú lo ves al cabo de los años y lo ves muy anticuado, pero tiene mucha gracia, precisamente porque expresa unos miedos, ¿no? Esta es una idea que me ha hecho mucha gracia. Y después otra idea que apareció durante esta primavera del diseño, fue una cosa muy humilde, ¿eh? Se trajo de Holanda una exposición que se llamaba Refuse, una exposición pequeña que había objetos reciclados, objetos reparados, y había en un rincón un plotter. Y parecía como que los organizadores habían dejado que el plotter allí y no habían podido apartar, ¿no? Para mí el plotter aquel era el objeto más revolucionario de toda la exposición, porque la empresa OCE, que era una empresa de plotters, impresoras y fotocopiadoras, no sé si todavía existe, era una empresa holandesa, te alquilaba la máquina. O sea, tú no comprabas la máquina, te alquilaba la máquina. Entonces, tú alquilabas un servicio. Se estropeaba alguna pieza, venían y te la cambiaban y te reciclaban las piezas que se cambiaban. Y cuando el aparato ya estaba inservible, te lo cambiaban por otro, ¿no? Entonces, esta idea de la servitización, es decir, yo la encuentro mucho a faltar. Me gustaría alquilar el teléfono móvil, alquilar el coche, alquilar el ordenador, porque cada vez que lo tengo que tirar tengo un problema de conciencia, ¿no? Yo quiero que me vendan, que me proporcionen el servicio, no que me vendan el aparato, porque después, ¿cómo se recicla? Yo hace años que tengo Samsung y cuando se me termina un Samsung voy a la tienda de Samsung y les digo, aquí lo tienen, ustedes lo han creado, ustedes lo tienen que tirar. Y se quedan un poco sorprendidos. Ahora ya no tanto. Pero les digo, no, es que son ustedes los que han creado el producto. Por lo tanto, ustedes a mí me tienen que vender un servicio, no un producto, ¿no? Entonces yo creo que esta idea de la servitización, que es una idea que habría que poner en marcha, porque, bueno, en el caso de los coches y de los residuos que generan la cantidad de electrodomésticos que compramos, pues
Yo tengo una nevera que no se estropea ni a tiros, afortunadamente, pero el día que se estropee me van a traer una nueva y ¿qué pasa con la antigua, no? Si a mí me hubieran vendido un servicio, no pasaría nada. Entonces yo creo que esta idea de la servitización es una idea que es revolucionaria en términos de diseño, porque claro, no es lo mismo para una empresa diseñar productos para un ciclo de vida lineal que diseñar productos para un ciclo de vida cíclico, es decir, diseñar para que el producto vuelva a la empresa. Bueno, como todas las ideas, depende en manos de quien esté, ¿no? Es decir, Ramón ya lo comentaba antes, ¿no? Es decir, podría llegar a ser un monstruo eso, ¿eh? Es decir, vale, tú no verías qué pasa con esa nevera, pero esa nevera igual acabaría en un contenedor o en un abocador, digamos, como acaban las nuestras. No es garantía, depende de quién lo haga y en base a qué lo haga, ¿no? Pero sí es cierto que si la propia empresa es la que tiene que ocuparse del mantenimiento, se va a asegurar de que hayan piezas de recambio, de que esa máquina se estropee menos, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene algunas ventajas en ese sentido en términos de diseño y también, sobre todo, en términos de sostenibilidad. La otra idea que aquí no ha aparecido, pero que está muy presente y que en el anterior libro la exploraba en profundidad, es la idea de compartir servicios, ¿no? De no tener servicios únicos. Es decir, estamos muy acostumbrados a compartir servicios en según qué circunstancias y en otras nos parece muy extraño, ¿no? Nos parece muy raro que haya un cuarto de lavadoras cuando en Estados Unidos es muy habitual. Y entonces se pueden comprar lavadoras mejores, más potentes, que laven mejor, que sean más sostenibles, que no tengan que utilizar la luz que utilizan todas las lavadoras de todo el bloque de edificios. Y además se liga mucho, porque en las series americanas siempre ligan en la cuarto de lavadoras. En la época de Halloween, mira, Roger Pad dice que sí, que está testado, que funciona. En la época de Halloween siempre aparece un asesino en serie, eso también es verdad. Pero, El pero en todo diablo, caso, el diablo conocen a los malos. exacto. Pero en todo caso, esa idea de compartir servicios también podría ser puntos de partida. Y yo siempre digo, siempre hablo de eso, de puntos de partida, nunca de lugares de llegada, porque lo que me interesa es activar ese dibujo de escenarios de futuro. A pesar de que hoy aquí no sean posibles, digamos, ¿eh? No sean posibles no solo en términos tecnológicos, sino sobre todo no sean posibles en términos sociales o conceptuales o económicos o como queráis llamarlo, ¿no? El tema este de la servitización a mí es atractivo, pero me pasa un poco como con los softwares que ya no son tuyos, ¿no? Bien, pero entonces que todo el mundo renuncie a la propiedad privada, es decir, no, porque al final es como el material que cuelgues en el drive, ¿no? Si pasa algo, o sea, yo lo siento, será poco sostenible, pero yo quiero mi copia aquí porque, claro, tal como van las tornas siempre, a saber, ¿no? Si gente que tenía sus ahorros en no sé qué, corralito y pim, y de repente el banco se lo queda, mira al senyor aquest que anava de cocaïna y tal, ¿no? Del PP, y no ha pasado nada, y no sé cuántos jubilados arruinados, pues pasa un poco esto, de repente la empresa se hunde, esa máquina ya no... ¿Sabes? Si la máquina es tuya, la cuidas tú. Sí, hay el tema del marco social, ¿no? Y en qué régimen de propietat privada se vive o no se vive, és peliagut també. Fins a quin punt, porque lo que está claro, y hemos visto 2000 ejemplos, es que cuando algo quiebra, el que se lo come siempre es el ciudadano que da a pie, no la corporate que ha generado la quiebra. No? Per tant, això una. L'altra cosa també que ha salido, y también, que abans se m'ha oblidat y después lo he pensado, porque es el tema de la disrupción, quizás también va siendo hora de poner en duda lo esencialmente bueno de lo disruptivo, ¿no? En lo disruptivo no es positivo porque sí. De hecho, toda disrupción siempre es antidemocrática, por decirlo de alguna manera. Siempre es contra el consenso. Todo el mundo está de acuerdo en cómo se hace el macramé, pero cuando viene el enrollado de turno y es disruptivo, nadie sabe cómo se hace el macramé. Se ha acabado. ¿No? La comunidad se destruye. O sea, toda innovación siempre implica destruir. Aquella frase del matemático, ahora me sale el nombre, ¿no? Que todo invento está destinado a destruir la sociedad que lo ha generado, ¿no? Todo lo disruptivo no pregunta. Leonardo no pregunta a los medievales, oye, ¿os importa si ahora perspectiva aérea? ¿Qué os parece, Choice? Sí, todos de acuerdo, no, la hizo y convirtió en obsoletos a centenares de artesanos, ¿no? No de pronto, pero sí poco a poco, ¿no? Per tant, quizás también hemos de aceptar que en realidad, y ahora exagero un poco no para hacerme entender, sino para entenderme a mí mismo, pero quizás
en realidad lo único que nos marca la necesidad de pensar futuros de innovación es el aburrimiento. Nada más que eso. Quizás en plan más partes, ¿no? O sea, lo único que realmente se gasta son los significados. No el uso ni... Porque sí, tal sí es más cómoda que la otra, pero si yo me he criado en un entorno sin sillas, las sillas no hacen falta. Si yo me he criado en un sitio donde no hay una vacuna para el dolor lo soporto de una manera muy distinta a si eres un niño medicado desde el mes 1 de nacimiento, ¿no? Por lo tanto, la urgencia de la necesidad del cambio quizás no es tanta, quizás lo que sí que nos pasa, esta cosa de civilización de cambiar, de reemplazar constantemente, pero básicamente es un tema de aburrimiento, de que somos de una manera que ver lo mismo todo el rato nos cansa y al final, aunque la tetera sigue funcionando, necesitamos dejarnos guiar para comprar otra. Sencillamente por lo simbólico. Y no hablo de estatus social, necesariamente, sencillamente igual que no podemos hacer, al menos yo, el mismo camino cada día para ir al curro y necesito hoy por aquí y por allá, ¿no? Quizás hay algo de esto, ¿no? Entonces, no sé. No sé si hay una de estas que explicaba Oscar que sea aprender a aburrirse, ¿no? Como decía mi abuela, hasta aprender a aburrir, ¿sabes? ¿No? No sé. Bueno, en realidad tiene sentido lo que estás diciendo y tiene que ver con lo que hablaba del decrecimiento, el dejar de Sí, hacer, ¿no? sí, dejar de hacer. Esa necesidad que también hablabas tú antes de producir constantemente, ¿no? Que no solo existe en el entorno del diseño, existe en todos los entornos, como tú decías, yo últimamente lo estoy viendo mucho en el entorno del arte, ¿no? Estos artistas que tienen la necesidad de estar creando 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Es como, tío, para. O sea, el mundo no necesita más mierdas tuyas, ya está. O sea, no hace falta que pintes todo el rato, todo el tiempo, ¿no? Esa necesidad constante de producir, 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 creo que forma parte de un esquema de entender las cosas que es erróneo, que es absolutamente erróneo, ¿no? Entonces, el aburrimiento es, como decías tú, es básico. De hecho, se sabe que el pensamiento abstracto solo aparece cuando estamos aburridos, cuando Claro, sí, sí, tenemos sí. las necesidades básicas cubiertas y entonces podemos elaborar teorías más abstractas que si estamos operando, ¿no? Si estamos haciendo cosas, ¿no? Totalmente. De hecho, dicen que ya acabamos de distopía, la gran distopía del móvil. Uno de los puntos que se habla mucho es que justamente lo que no deja es momentos de aburrimiento, que son los momentos en los que las sinapsis son más locas, productivas e inesperadas, ¿no? Porque estás todo el rato con el cerebro puesto en algo, con lo cual aquello de mirar los ojos para saber que... Totalmente de acuerdo. Y la otra también es que es difícil combinar con temas reales de cómo pago un alquiler o si me dedico profesionalmente a algo, cómo pago al currante o al estudio o lo que sea, ¿no? Pero es aprender a hacer actividad que no sea necesariamente productiva, ¿no? O sea, yo entiendo al artista que tienes porque soy músico y yo necesito tocar, es que lo necesito, es que si no toco sería una sesión en serie, o sea, necesito un rato al día, relajarme, coger un instrumento y hacer. Lo que sí que he aprendido con la edad es que no necesariamente te hace una canción. O sea, no necesariamente se habrá dedicado a la música, se ha de convertir en un producto. A lo mejor se a mi madre, o un colega, o la novia, no sé qué, el Roger, ¿sabes? Mira qué hacer. Pero no es necesario empaquetarlo como producto comercial. Lo necesito hacer. Y después otra cosa que también has dicho, y me acojo, no sé si qué es por ahí, y sobre todo no es importante que todo lo que hagamos sea nuevo. Es que yo cada vez estoy más convencido. O sea, qué gustazo aprender a tocar un blues como lo tocaba el Bill Big Bronzy, ¿no? En los años 20, o sea, no hace falta, sí. Qué pesados la gente. Esto no se ha hecho nunca, me da igual. Quizás no se ha hecho nunca porque es una bastia y no hace falta que se haga nunca tampoco. O sea esta manía de lo nuevo, o sea, calma ya con esto. O sea, es importante hacer cosas, es importante pasárselo muy bien, es importante proyectarse uno mismo, pero no implicar al planeta, ni al mercado, ni a la cadena de consumo para curar tu ansia. Hazlo, es una buena terapia y también será un rato menos que no estás gastando gasolina, ¿sabes? Yo qué sé, hacer otras cosas, pero esta manía de que sea nuevo y que sea consumible por otros, ¿no? Que si no es producto no es serio. La palabra amateur aún es un insulto, ¿no? Y esto es muy grave, ¿no? Es un músico amateur o es un pintor amateur, como si fuera un mierda, cuando grandes pintores de la historia eran amateurs y científicos. No nos olvidemos, Marconi, por ejemplo, ¿no? Es decir, aquí está de producir, ¿no? Aquí sí que necesitamos un parón. Pero es verdad que yo cuando tienes un local de ensayo, es de pagar el local de ensayo, buscas bolos, claro que sí, o buscas maneras de que la música Esta es la cárcel en la que estamos, ¿no? O la paradoja, que tiene difícil solución de momento.
Pues muy bien, no sé, Isabel, no tenemos el público muy activo. Igual es que No sé, tenemos un público que participa poco, mira, en esta ocasión. eh, igual nos hemos abochornado con En tanta esta perorata. ocasión se han quedado calladitos. Sí. Y No, si os yo parece, quería podría... comentar sobre esto de la colectivización de los servicios, que hay experiencias curiosísimas. No sé si conocéis un libro que se llama The Grand Domestic Revolution. Es un libro que a mí me fascinó porque habla de unas feministas americanas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que imaginaron casas y ciudades sin cocina. Y, y hay proyectos, hicieron proyectos, y entonces, o sea, la idea era colectivizar todos los servicios domésticos, ¿no? La cocina, la lavandería y el cuidado de los niños. Entonces, cada núcleo, cada grupo de casas se configuraría un barrio y este barrio tendría una central de todos los servicios domésticos, ¿no? Y esto liberaba realmente a las mujeres del trabajo doméstico. Estos talleres donde había, como digo, la guardería, el servicio de lavandería y la cocina, lo hicieron tan bien que llegaron incluso a crearse de verdad en algunos barrios, ¿no? Llegaron incluso a exportar sus servicios a otros barrios. Pues bien, cuando en los años 20, 30 apareció la industria del electrodoméstico, estas feministas se opusieron radicalmente, porque claro, significaba que los electrodomésticos se instalarían privadamente en cada casa y esto haría que en las familias el trabajo doméstico volviera a recaer sobre las mujeres, ¿no? Es una historia muy curiosa, de la cual que yo tenía un desconocimiento total. Y bueno, si acaso os daré la referencia del libro, ¿no? Sí, Porque por es supuesto. un proyecto utópico, o sea, Ujú. con modelos de casas, modelos de barrios, modelos de ciudades, que no se llevaron a la práctica precisamente porque la industria del electrodoméstico boicoteó todo lo que pudo esta utopía. Bueno, hay una relación directa entre cuando después de la Segunda Guerra Mundial las mujeres habían ido a la fábrica a trabajar y por tanto habían obtenido una cierta independencia. Cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, llegan los maridos, los que sobrevivieron a la guerra, a aquella barbarie, y les dicen que vuelvan a las cocinas, y ellas dicen que ni hablar, ¿no? Que tienen otra vida. Y el aumento de los electrodomésticos va ligado con ese retorno a la cocina de la mujer. Es como, bueno, vuelve a la cocina, pero te lo voy a hacer más fácil, digamos, ¿no? Entonces hay una relación directa ahí. Lo que me gusta mucho de lo que dices es esa teoría de que, yo siempre digo, el diseño no va a cambiar el mundo, eh, pero podemos cambiar contextos. Y cuando cambias contextos, quizás puedes cambiar partículas de realidad, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, ahora os voy a compartir una pantalla que seguro que a Ramón le va a gustar. Siempre pongo como ejemplo esta idea de que tú no puedes cambiar a la gente, pero puedes cambiar los contextos. Y pongo como ejemplo la Constitución inglesa que dice que tú no puedes cagarte la reina de Inglaterra, bueno, ahora el rey, en tierra inglesa, ¿vale? Pero si te subes a una silla, a una escalerita o a una caja de cerveza, sí puedes hacerlo. Entonces aparecen los speaker corners que se suben ahí, dicen lo que les da la gana y luego vuelven a bajar y no ocurre nada, ¿no? Y hay la anécdota de que los Sex Pistols no podían tocar la canción Good Save the Queen en tierra inglesa y por tanto la estrenaron en el Támesis, en una barcaza, porque como era el río ya no era tierra inglesa, era agua inglesa y eso sí que no se lo permitían, ¿no? Entonces, esa idea de encontrar el hueco, de cambiar pequeñas condiciones que cambian realidades, me parece que como diseñadores para mí es muy sugerente, ¿no? No podemos cambiar a la gente, pero podemos cambiar estos pequeños giros, como que de repente pasa algo que no hubiera ocurrido. Yo tengo la experiencia, cuando hicimos aquella exposición
que se llamaba Objetos en el Museo del Diseño cuando estaba aún en el Palau de Pedralbes, que con Amadeu Santacana estábamos diseñando el espacio. Era un espacio que tenía muchos suelos distintos porque era un antiguo palacete y no se había cambiado, entonces cada suelo era diferente, entonces como que desconcertaba mucho y pusimos un suelo continuo que era césped artificial, que luego regalamos a la gente, se lo llevaba a casa con la única condición de que nos enviara una foto de dónde lo había utilizado. Ahora he leído que los césped artificiales es de lo peor del mundo porque genera estos microplásticos y no sé qué. Pero bueno, en su momento hicimos eso y el hecho de poner césped artificial en el suelo de esa exposición hizo que ocurrieran cosas que jamás habrían ocurrido si no hubiera estado ese césped, ¿no? De hecho, insinuábamos que la gente podía ir descalza y teníamos a la entrada un lugar para dejar los zapatos, ¿no? Y la gente empezó a ir descalza a la exposición. Y de repente cambiaron los ritmos, cambiaron las maneras de estar en una sala, la gente se sentaba en medio de la exposición y merendaba, o sea, cosas que jamás hubieran ocurrido si no hubiéramos cambiado esa condición. Eso me parece que es otro punto de partida sugerente como para activar ciertos mecanismos de futuro, ¿no? Que es como, que en realidad son de presente, pero es como cambia las condiciones y cambia lo que ocurre, que es lo que decíamos antes, ¿no? Tú transformas las herramientas, pero esas herramientas te acaban transformando a ti, ¿no? Bueno, me parece que la gente se está marchando porque es tarde, Sí. se va a cenar. Ok. Avisarnos sobre todo cuando salga el libro, que queremos comprarlo y leerlo. Nosotros, bueno, si queréis os doy la referencia de este libro de las feministas materialistas americanas, que son anteriores a la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Son muy antiguas y ya os pasaré la referencia del libro, porque es un libro que habla de una utopía doméstica. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra generosidad, por darnos vuestro tiempo, por proponer estos temas tan sugerentes y bueno, esperemos que, bueno, enviaremos a los asistentes, si acaso, referencias y fuentes sobre este tema. Los libros que has enseñado, Óscar, pueden ser muy interesantes, como el diálogo quedará grabado, pues los que queramos ampliar bibliografía, nos compraremos estos libros que has enseñado. Y bueno, muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Que vaya muy bien. Chao. Que vaya muy bien. Adiós.